Buenas tardes a todos. Les habla el profesor Machaca. ¿Me escuchan bien? Sí, Lisa, se Buenas escucha tardes, bien. Lisa. Sí, se escucha. Hola, buenas tardes. Bueno, lamento tener que pasar clases de esta forma. No nos queda otra y esta es nuestra última clase. Entonces, si hay alguna consulta, algún comentario, pero de todos modos el día jueves nosotros nos vemos, por si acaso, para ver los resultados del examen parcial. Bien, no sé si antes de empezar esta última parte alguien desea preguntar. Lo escuchamos. Bien. Bueno, empecemos nuestra sesión de hoy recordándoles que en la última clase hablamos sobre la elasticidad tributaria. Y dijimos que la elasticidad tributaria no es nada más ni nada menos que la presión tributaria, pero expresado en términos relativos. No es nada más que eso. No es nada más que eso. De todos modos, si a alguien no le queda claro, no duden en levantar la mano para que lo escuchemos si tiene alguna duda o algún comentario al respecto. Bien, una definición formal de lo que es la elasticidad tributaria es aquella que mide cómo varía la recaudación fiscal frente a cambios que se den en el ingreso nacional, en la renta nacional, pero en términos relativos. Lo habíamos escrito de esa manera y lo vamos a representar simbólicamente con la letra griega epsilon. Entonces, observarán ustedes que no es nada más ni nada menos que el concepto de la presión tributaria, pero en términos relativos, no en términos absolutos. Pues bien, esto nos está mostrando cómo el tributo o los ingresos tributarios, ¿verdad?, se mueven ante cambios que haya en la actividad económica. No nos olvidemos que el PIB, que representa el valor monetario de la producción, de alguna manera es un indicador de la actividad económica. Por lo tanto, la elasticidad tributaria nos está mostrando cuán sensibles son los ingresos tributarios ante cambios en la actividad económica. Bien, que en términos absolutos lo podríamos expresar de esa manera, ¿no? Es la variación del, es la variación de los impuestos totales, ¿verdad?, sobre la variación del PIB en términos absolutos, multiplicado por la recaudación fiscal en el periodo inicial sobre el PIB en el periodo inicial. Bien. Cuando la elasticidad tributaria, recuérdese, es mayor que 1, significa que los cambios en T van a ser mayores a las variaciones en el PIB, ¿no? Es decir, que los ingresos tributarios van a crecer en mayor proporción, ¿sí?, que el PIB. Pero si es igual a 1, eso me está mostrando, eso nos está señalando que las variaciones en los ingresos tributarios, ¿verdad?, van a ser iguales a las variaciones en el PIB. Y finalmente, si es menor que 1, nos está mostrando que los ingresos tributarios van a aumentar, pero en menos proporción que el PIB, ¿no? En menos proporción que el PIB. Bien. Para terminar, ya que hemos hablado sobre este concepto de la elasticidad tributaria, terminemos señalando que la elasticidad tributaria es un indicador fundamental y que permite valorar la capacidad de un sistema tributario y adaptarse el mismo, ¿verdad?, ante cambios que pueda existir en la actividad económica, en el crecimiento económico. Bien, a ver, veamos un ejemplo. Supongamos
que en una economía hipotética se tiene la siguiente información. Supóngase que el PIB en el año 2022 fue de 1000 y en el próximo año 2023, 1100. Y luego la recaudación tributaria en los periodos que se está mencionando fueron 200 y 240. Podemos observar que la actividad económica, ¿verdad? Que la actividad económica aumentó, que el PIB aumentó entre el año 2022 al año 2023 y que producto de ese incremento, ¿verdad? En la actividad económica también la recaudación tributaria creció, ¿verdad? De 200 a 240. Bien, pregunto, ¿cuánto es la tasa de crecimiento del PIB y la tasa de crecimiento de los ingresos por concepto de tributo? Vamos, chicos. Lápiz y papel. José Carlos Fuertes, encienda su pantalla. Vamos. Quiero verte con lápiz y papel. Si alguien tiene la respuesta, vamos. ¿Cuánto es eso? Hola. Bien. ¿Quién terminó? Hola. ¿Cuánto fue la tasa de crecimiento del PIB? ¿Cuánto fue la tasa de crecimiento del PIB? A ver, enciendan todos su cámara. Vamos, a la cuenta de 3. 1, 2. Ojo que les quito puntos, les quito puntos a los que no enciendan su cámara. Vamos, enciendan. Muéstrense. Bien, a ver, muéstrenme si están trabajando con una máquina de calcular ustedes. Vamos. Alguien está despertando, de su siesta. Vamos, muchachos. ¿Quién tiene la respuesta? Vargas, Fuat, Listen, ¿cuánto creció el PIB? estoy calculando, listen. Vamos, vamos, vamos. Leonela, ¿cuánto los impuestos? ¿Estás pensando? Dime, Hugo. Hugo, dame. ¿El PIB en cuánto? Bien. Y está a la vista acá. Está a la vista. 1000 a 1100, 10%.
De 200 a 240, 20%, efectivamente. Bien, luego entonces, ¿cuánto es el valor de este indicador? Vamos. ¿Cuánto es la elasticidad tributaria? 0,40. Bien, 0,40, efectivamente. 0,40. Ahora, ¿cómo interpretamos ese 0,40? ¿Cómo interpretamos? Ya, está bien, en eso estamos de acuerdo. Cuando el PIB aumenta en un 1%, ¿verdad? Los impuestos van a aumentar en un 0,4%, ¿verdad? Eso es bueno y eso es importante anotar, ¿verdad? Cuando el PIB aumenta en un 1%, ¿verdad? La recaudación fiscal, por concepto de impuestos directos e indirectos, aumenta en un 0,4%, ¿verdad? Bien, bueno, ¿algún comentario? ¿Alguna reflexión? Bien, me espera un segundo, me espera un segundito. Bien, estamos de retorno. Estamos de retorno. Bueno, ¿alcanzan a ver la presentación? Hola. Sí, Listen, se ve. Ya, perfecto. Bueno, ya hemos hablado de la elasticidad tributaria. Ahora hablemos de otro indicador importante para valorar la capacidad de un sistema tributario. Este indicador se denomina productividad del impuesto. Productividad del impuesto. La productividad del impuesto. Bien, ¿de qué estamos hablando? A ver, alguien si se anima por lo menos a recordar cuántos tipos de impuestos tenemos en el sistema tributario. ¿Alguien se anima a indicarnos alguna cifra? El IVA, por ejemplo. El ITF, por ejemplo. ¿Qué más? El RCI. ¿Qué más? Impuesto a las Los utilidades de las impuestos. empresas. El IUE, el impuesto a las utilidades de las empresas. El El ITE. Bien, bueno, ICE. perfecto. El IDH, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, tenemos ahí una variedad de impuestos, una variedad de impuestos. De lo que se trata es de ver la productividad de esos impuestos. ¿Estamos? De eso se trata. La productividad de alguno de esos tipos de impuestos, ¿no? ¿Cuál es su productividad de ese impuesto? ¿Sí? Entonces, de eso estamos hablando. Bien, vamos, definamos este concepto. La productividad del impuesto establece una relación, fíjense bien, entre la presión tributaria generada por un impuesto y además la alícuota general.
¿Estamos? Es la relación que hay entre la presión tributaria generada por un impuesto, por un determinado impuesto, y su alícuota general. Es decir, la productividad del impuesto, en resumen, sería la relación, la razón que hay entre la presión tributaria y la alícuota general, ¿no? De un determinado impuesto. En símbolos lo escribimos de esa manera, ¿no? En símbolo lo escribimos de esa manera. Bien, ahí tenemos dos letras griegas. Si alguien se anima a recordar de qué letras griegas estamos hablando. La primera es sigma, Ya, y el denominador, tau, es la letra griega tau, ¿no? Sigma y tau, ¿verdad? Bien, sigma nos está mostrando la productividad y tau es la alícuota general, por si acaso. Entonces, este indicador mide la recaudación efectiva obtenida por cada punto porcentual de la alícuota aplicada a dicho impuesto, ¿sí? Esto es bien importante. Para medir la productividad nos está mostrando cuánto puede aportar, ¿verdad?, a partir de la alícuota definida determinado impuesto. Es decir, que mide la eficiencia del tipo de impuesto que vamos a tomar. Por ejemplo, lápiz y papel. Supóngase que en una economía hipotética vamos a evaluar el IVA, ¿sí? El impuesto al valor agregado. Bien, supóngase que se recauda por concepto de IVA 520 millones de pesos. Vamos anotando eso, ¿sí? El PIB durante ese periodo alcanzó los 10 millones de pesos. Y la alícuota del PIB es del 13%. Vamos, determine la productividad del impuesto. Vamos. Determine la productividad del impuesto. Bien, primero tendremos que hallar la presión tributaria. Y para hallar la presión tributaria, ¿qué es lo que tenemos que utilizar? Vamos, la recaudación, ¿verdad? La recaudación por ese tipo de impuesto. En este caso, hemos recaudado 520 millones por concepto del impuesto al valor agregado. Y el PIB es de 10 millones. Por lo tanto, la presión tributaria es, vamos, 520 millones dividido entre 10 millones. ¿Cuánto da eso? Hola. 0,052. Bien, 0,052. Si usted lo multiplica por 100, vamos, ¿de cuánto estamos hablando? 5,2%. Exactamente. Esa es la presión tributaria, ¿no? Esa es la presión tributaria por este concepto, por el concepto, por el tipo de impuesto, que en este caso es el IVA. 5,20%. Pues bien, ahora ese 5,20% tenemos que dividirla entre su alícuota, que es el 13%. Por supuesto que no lo vamos a dividir en porcentaje. Conviértanlo ustedes en tanto por uno. Vamos. Entonces es 0,052 dividido entre 0,013. 0,13. ¿Cuánto? yo tengo Sale lisa en ¿Ah? 40%, no sé si está Eso, bien. 40.
4%. Sí, 40%. Sí, tienes razón, 40%. 0.4 sale. ¿Estamos? Bien, vamos redondeando entonces los resultados. La presión tributaria, 5.2%. ¿Está bien? Y la productividad del impuesto es 0.4. ¿Eso qué significa? Por cada punto porcentual de la alícuota aplicada, que en este caso el 13%, ese 1% se recauda, ¿verdad? El 0.4% del PIB. 0.4% del PIB. Ahora, si ese valor es un poquito más grande, ¿verdad? Eso nos estaría mostrando que tiene una alta productividad o la productividad de ese impuesto va en crecimiento, ¿no? Va incrementándose, ¿no? Y de esa manera se va haciendo más eficiente. Bien, entonces hemos hablado de dos indicadores que son importantes, ¿verdad? La presión, la elasticidad tributaria y luego la productividad del impuesto. Bien, para terminar esta parte, que seguramente ustedes lo han debido revisar en sus trabajos de investigación, le pueden poner números a estos, por si acaso. ¿Cuáles son las alícuotas de los tantos impuestos que tiene nuestro sistema tributario? Bueno, todos lo tenemos presente, el IVA, que es el 13%, el RCIVA también el 13%. Bien, si alguien tiene este dato, ¿cuánto es el IUE, el impuesto a las utilidades de las empresas? ¿No era el 25%? Hola, hola. ¿Quién ha hecho este tema? ¿Quién ha desarrollado los impuestos de las empresas? El IT, el impuesto a las transacciones. El ICE, el IDH, El IUE y es luego el 25%. ya vamos completando. El IT, 3%. ya. El ITF, el 0.15%, me parece. ¿Sí? El IBT y el IPB. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Me parece que falta uno. Son 13 impuestos que tiene nuestro sistema tributario. Bien, esto lo robé de algún lugar, en algún momento. Los impuestos en Bolivia: IT 3%, ITF 0.15%, IDH 32%, IPB 0. TGB, IVA, etcétera, etcétera. Bien, bueno, entonces hemos terminado de ver esta primera parte que tiene que ver con algunos indicadores del sistema tributario. ¿Algún comentario? ¿Alguna reflexión? Bueno, en unos 7, 8 minutos, Zoom nos bota de la sala. Volvemos en 5 minutos, por si acaso. Volvemos en 5 minutos. Bien. Bueno, a ver, algunos impuestos de coparticipación a nivel nacional. Tenemos estos impuestos
que son de coparticipación entre a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. Y esta es la relación de coparticipación. El IVA, el IT, el ICE y todo ese conjunto de impuestos se van el 75% al Tesoro General de la Nación. El 20% se van a las alcaldías y el 5% de toda esa recaudación se van a las universidades. Bien, finalmente, hablemos un poquito de cómo uno puede proceder la extinción de una deuda tributaria. Bien, si bien esto es un poquito más de carácter jurídico que económico, ¿sí? De hecho han debido cambiar algunos procedimientos. Hace muchos años, por ejemplo, las deudas tributarias se podrían extinguir, ¿no? Primero de 10, de 8, de 7, de 5, de 4 años, ¿no? Deudas tributarias anterior a los 4 años se extinguí, ahí había una extinción de la deuda tributaria, pero hoy por hoy cambió las reglas del juego, ¿no? Ahora la deuda tributaria ya no se extingue, es más, se hereda. O sea, la persona que por alguna circunstancia tiene una deuda tributaria, lo heredan si hay la persona que fallece, ¿verdad? Entonces los hijos, los descendientes asumen esa deuda tributaria. Pero veamos algunos conceptos. Hay que hacer un pago en efectivo o efectos timbrados, ¿verdad? Según la ley, según la normativa vigente. Ese es un primer concepto. La prescripción de una deuda tributaria refiere al periodo tras el cual la deuda queda sin efecto, pero como yo les comentaba, esto ha ido cambiando. Hace muchos años, una deuda tributaria se podía extinguir anterior a los 10 años, luego a los 7, 8 años, 5 años, 4 años. Pues bien, ahora las deudas tributarias ya no prescriben. Bien, el concepto de condonación, perdón total o parcial de la deuda por ley. La compensación total o parcialmente, posiciones acreedoras y deudoras del sujeto activo y pasivo, entre sí se compensa en las condiciones previstas de ley. Bueno, todo esto es de carácter legal, ¿no? Que esto va cambiando de acuerdo a las normativas que van apareciendo. Entonces, esto quizás en este momento no sea muy importante. Ahora, en la actualidad, las deudas tributarias ya no se extinguen, ¿no? Hay que honrarlas, estas deudas. Bien. Bueno, finalmente, vamos a hablar un poquito sobre los delitos tributarios, que también compete al área jurídica. En un sistema tributario, en términos generales, se debe contemplar los siguientes aspectos. Mecanismos de fiscalización, ¿no? En todo sistema tributario siempre debe existir un mecanismo de fiscalización. Debe haber alguna entidad que se ocupe justamente de esa situación para controlar los tributos. Bien, en este caso, impuestos internos, ¿verdad? Tiene una unidad que depende de esta unidad, de esta entidad, ¿no? Y que hace este papel de fiscalización. Bien, un concepto que es bien importante se refiere a la carga tributaria. Se refiere este concepto al peso de los impuestos que son soportados por los diferentes agentes económicos, por las personas naturales o jurídicas. Luego, dentro del sistema tributario, también se debe contemplar la concientización tributaria, ¿no? Y la concientización tributaria generalmente se lo hace a través de los medios de comunicación. Ustedes cuando ven los informativos siempre va a haber algún spot publicitario llamando, ¿verdad?, a que las personas naturales o jurídicas cumplan, ¿no?, con los impuestos correspondientes, ¿no? Hoy por hoy ustedes han podido observar
que la alcaldía municipal, que seguramente debe necesitar de recursos, ¿verdad? Ha establecido una especie de condonación de los, en realidad, no de los tributos como tal, ¿no? Sino de aquellos impuestos que generan intereses, ¿no? Entonces hay una condonación de esos intereses debido a la carga tributaria. Bien, acá hay un concepto bien importante que es el tema de la evasión tributaria. Como se dice vulgarmente, echa la ley, echa la trampa, ¿no? La evasión tributaria no es nada más que aquella acción ilegal que realiza el contribuyente para reducir total o parcialmente el pago de sus obligaciones tributarias. Eso generalmente pasa por la conciencia tributaria. También pasa, ¿verdad? Porque en algunos casos el Estado es muy complaciente con algunos agentes económicos, ¿verdad? Y son duros con otros, cuando no hay la equidad. Es fácil ver, por ejemplo, cuando uno pasea por estos mercados donde supuestamente su capital no pasa de los 15.000 bolivianos, sin embargo, vemos grandes cantidades de inversiones en ella. Me refiero, por ejemplo, a estos mercados donde se venden bienes que tienen que ver con la construcción, por ejemplo, ¿no? Ustedes pasean por la bimodal, por ejemplo, hay un mercadito ahí donde uno empieza a observar y fácil, ¿no? Su capital sobrepasa los 10.000, 20.000 dólares, fácil, ¿no? Pero sin embargo, ellos se acogen a un determinado régimen tributario con la finalidad de evadir, ¿no? Evadir los tributos. Bien, la evasión tributaria es lo contrario de estos dos conceptos. Bueno, ahora, en la evasión tributaria se debe considerar los siguientes aspectos, ¿sí?